Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Qué bueno que están aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Hoy es nuestra última clase de seminario bíblico. Y déjenme decirles que estamos contentos, emocionados. ¿Alguien dice amén? La próxima semana, con la ayuda de Dios, arrancamos con el discipulado de nuestra iglesia. Vamos a arrancar con clase 201. Ese discipulado va a durar aproximadamente 4, máximo 5 semanas. Y luego vamos a arrancar con clase 301, que también dura aproximadamente 5 semanas. Y ya con esas 8 semanas pues vamos a estar entrando al año nuevo, ¿verdad? Casi. Noviembre, diciembre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Aleluya. ¿Estamos contentos, alegres? ¿Sí? Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Hoy cerramos con el último libro de la Biblia, y cuando lo vayan encontrando pues se ponen de pie. Apocalipsis 1:1. Y vamos a ver cómo comienza el Apocalipsis. Ya vimos todo el Nuevo Testamento. Hoy nos vamos a ir a vuelo de pájaro, decimos por ahí en Apocalipsis, porque ya tuvimos una clase especial titulada Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis lo estuvimos estudiando capítulo por capítulo, y Daniel estuvimos estudiando capítulo por capítulo. Así que solamente va a ser un pequeño recordatorio. Amén. Dice así la palabra de Dios, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben ¿qué? Suceder. ¿Cuándo? Pronto. Digan bien fuerte conmigo: pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿quién? Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Diga conmigo: bienaventurado. ¿Quién es? El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse y démosle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. All right. Me gustaría arrancar con las 3 cosas que la misma Biblia demanda de los hijos de Dios, y son cosas con las cuales tenemos que tener en mente. Primero que nada, el Apocalipsis no es un libro de terror, ¿me dicen amén? Sino un libro de esperanza. No es un libro para provocar miedo, sino un libro de esperanza que nos muestra la misericordia de Dios. Aquellos que tienen miedo son los rebeldes, las personas que no quieren venir a los pies de Cristo. Pero para nosotros, los hijos de Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, nos dice bienaventurados. Diga conmigo: bienaventurados, bendecidos aquellos que hacen primero. Y hay 3 cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios, y específicamente con este libro. Dice: bienaventurado el que lee. Diga conmigo: el que lee. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Amén. No levante la manita, pero ¿cuántos de los que estamos aquí en esta semana hemos leído la Biblia? ¿Okay? No levante la mano para no hacer quedar mal a nadie y para que no eche mentiras, ¿verdad? Pero si esta semana no leyó su Biblia, le tengo buenas noticias. El próximo lunes iniciamos nuevamente con Proyecto Sabiduría. Ya tuvimos un break muy largo, queríamos darle un descansito, y nos vamos a estudiar y a leer el libro de Romanos, ¿verdad que sí? Ya leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, terminamos el libro de Hechos, ¿verdad que sí? Y vamos a leer Romanos. Pero bienaventurado cuando lees. Diga conmigo: cuando lees. Ahora yo les hago una pregunta: ¿por qué será tan importante leer la palabra de Dios? Porque en ella encontramos ¿qué? Sabiduría, encontramos inteligencia, encontramos nuevas fuerzas,
encontramos consejo sabio de parte de Dios, en ella encontramos esperanza, en ella encontramos consuelo, fortaleza, gozo. Ella es nuestro alimento, dice la palabra de Dios. Y yo siempre lo he dicho toda mi vida, desde que tengo uso de razón, que empecé a enseñar la palabra de Dios, yo siempre he usado esta ilustración. Imagínense que nosotros pudiéramos ver, así como podemos ver el físico de alguien, que pudiéramos ver la vida espiritual de alguien de manera corporal. Ustedes saben que la desnutrición se refleja porque uno se pone bien delgadito, puro huesito, bien esquelético, ¿verdad que sí? Cuando tú ves una persona así, o está enferma o está desnutrida, ¿verdad que sí? Ahora, imagínense que pudiéramos ver la nutrición espiritual de cada hermano, que nuestros ojos espirituales estuvieran abiertos y que pudiéramos ver cómo estamos espiritualmente. No levante la mano, pero ¿cuántos estaríamos todos flaquitos, puro huesito? ¿Cuántos estaríamos bien nutriditos, bien ejercitados? ¿Cómo se logra eso? Diga conmigo, leyendo. La palabra de Dios, diga bien fuerte, es mi alimento. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo, en el peor momento de su vida, en el monte de la tentación, con 40 días de ayuno, expresó estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida. ¿Alguien dice amén? Es paz. La palabra de Dios es nuestro alimento diario y somos bienaventurados cuando leemos. Diga conmigo, leemos. Pero no solamente ahí. Dice, bienaventurado el que lee, versículo 3, y los que ¿qué hacen? Oyen las palabras de esta ¿qué? Profecía. ¿Por qué somos bienaventurados cuando oímos la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la clase 201 nosotros hablamos acerca de 5 cosas que tenemos que hacer con la Biblia. Y cada cosa, y no se las voy a spoil porque ustedes van a pasar por el discipulado, pero cada dedo de la mano representa las 5 cosas que debemos de hacer con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted vea su palma de su mano y vea cada dedo, usted puede decir, ok, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que memorizar, y ahí me quedo, porque si no las otras 2 ya. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la Biblia, nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. El problema es que nosotros muy pronto olvidamos lo que oímos. Por eso tenemos que leer, tenemos que oír, tenemos que escuchar y llenarnos de la palabra de Dios con todos nuestros sentidos para poder retenerla y poderla usar en los momentos en que la necesitemos. Nuestro Señor Jesús dice, yo les envío para que prediquen el evangelio, no se preocupen por lo que han de decir, porque en aquel día el Señor les va a traer a su mente y a su corazón lo que han de decir. ¿Sí han leído ese pasaje, verdad? Algunas personas no lo entienden bien y dicen, no, yo para qué leo, para qué estudio, si al final de cuentas Dios me lo va a traer a la memoria. Se les olvida que el apóstol Pablo enseñó que nuestras vidas son un depósito en donde Dios ha depositado su palabra, su presencia y los dones en nuestras vidas. Entonces nuestras vidas son un depósito, somos instrumentos en las manos de Dios, y cuando tú lees, cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, puede que en 3 años no lo recuerdes, pero cuando lo necesites, el Espíritu Santo hace esto, mira, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has leído, de todo lo que has escuchado, va a sacar y te va a poner en la mente y en el corazón lo que has de decir. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, por eso nosotros nos quedamos sorprendidos cuando conversamos con alguien acerca de la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo, porque decimos, wow,
yo ni sabía que sabía tanto de la Biblia. ¿Les ha pasado o no? A mí me ha pasado que a veces tú tienes respuesta para cada cosa y es el Espíritu Santo trabajando en tu mente y en tu corazón, trayendo a tu mente lo que has y a tu boca lo que has de decir, lo que has de hablar. Pero el Espíritu Santo no va a sacar lo que no hay. ¿Me dicen amén? Por eso es importante que usted lea la palabra, escuche la palabra, escuche buenos mensajes, buenas enseñanzas, comentarios bíblicos, documentales, historia de la iglesia. Todo lo que usted pueda hacer para llenarse más de la palabra debería de hacerlo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que hoy existen los audiolibros. Y hay una aplicación de Amazon, yo no sé cuánto la tiene. A lo mejor usted usa Amazon nada más para comprar cosas, pero no es solamente para eso. Ni tampoco existe solamente Amazon Prime para ver películas, ¿ok? Existe una aplicación que se llama Audible. Y esa aplicación Audible tú la pagas mensualmente. No me recuerdo exactamente cuánto es lo que pagas. Creo que son $12 al mes, u $11 o $13, algo así. Tú pagas esa aplicación y tienes acceso a audiolibros y te dan un crédito por mes. Es decir, puedes comprar un audiolibro con un crédito y lo que pagas por el mes es lo que cuesta un libro en papel, pero un audiolibro cuesta más, así es que te sale como a mitad de precio. Y con esa aplicación tú puedes estar escuchando muchos libros, incluso la palabra de Dios y muchos libros cristianos que hay, para que durante el trabajo tú estés escuchando palabra de Dios y estés aprendiendo y llenándote más de esa palabra. Necesitamos crear en estos momentos y en esta etapa en la que vivimos una cultura de aprendizaje. ¿Alguien dice amén? Hoy pasé por la escuela de mi niña Laila y había un letrerote que decía Book Fair. Y le decía, ay, mira, Book Fair, solamente comprar libros y de seguro ni los leen. Pero en realidad no. La cultura americana es una cultura de lectura. Tú los ves en una espera en el aeropuerto, los ves esperando en el doctor, en el dentista, en el pediatra, y vas a ver a más de una persona con un libro en la mano. Y nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de ser personas que constantemente quieren aprender más de la palabra de Dios, con sed y hambre de la palabra de Dios, queriendo escuchar, queriendo saber más, como los de Berea, ¿se recuerdan? Que querían saber más, querían conocer más, pero también lo escudriñaban todo, retenían lo bueno y desechaban lo malo. Dile al que está a tu lado, no te creas todo lo que escuches, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Me dicen amén? Entonces lee y oye la palabra de esta profecía, pero no solamente eso, sino que hay que llevarlo a la obediencia, hay que llevarlo a la acción. Y los que hacen ¿qué? Guardan, diga conmigo, guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Diga conmigo 3 cosas: oír, leer y vivir la palabra. El tiempo está cerca. ¿Y cómo nos quiere encontrar nuestro Señor Jesucristo? Haciendo su palabra, obedeciendo su palabra, sirviéndole a Él, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos creen que el tiempo está cerca? ¿Me siguen hasta ahí? All right, vamos adelante ahora, página 451 de nuestros libros. El canon y la historia de los libros que integran el Nuevo Testamento se cierran con el Apocalipsis. Diga conmigo, el Apocalipsis. La revelación ¿de quién? De Jesucristo. Ojo, aquí présteme mucha atención porque esto va a marcar su vida cristiana en cuanto a enseñanza. A la palabra de Dios se le llama la palabra revelada. Diga conmigo, palabra revelada. Y la revelación de Dios terminó cuando se terminó de escribir
el Apocalipsis. ¿Me siguen hasta aquí? La palabra revelación significa recorrer el velo y mostrarle al ser humano lo que por su propia cuenta es imposible que pueda ver o conocer. ¿Vamos bien? Eso es revelación. Hoy en día se escucha mucho el que Dios me reveló. Una revelación aquí, una revelación acá, una revelación por acá. Y lamento decirles que el último libro en el cual Dios reveló lo que quería revelar es el Apocalipsis. Una vez se cerró la palabra de Dios, se cerró el canon de las Escrituras, cesó la revelación. Revelar es tomar a una persona, recorrer el velo del mundo espiritual y mostrarle al ser humano los planes de Dios para nosotros. El tema principal de la Biblia, aunque tiene temas para muchas cosas, su tema principal es mostrarle al ser humano el camino de redención, el plan de redención de parte de Dios, mostrarle el camino para su salvación. El tema principal de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es una persona: Jesucristo, nuestro Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Las revelaciones que hoy escuche, hágales caso omiso, porque Dios ya no revela nada. Ya no hay revelaciones extrabíblicas, y se lo digo con mucho, pero mucho respeto. Todas las revelaciones extras del cielo y del infierno, usted tiene que ponerlo en tela de juicio. El paraíso ha sido revelado por los profetas y por el libro de Apocalipsis. Isaías nos habla acerca de eso. Ezequiel nos habla acerca de eso. ¿Me siguen hasta aquí? Juan nos habla acerca del cielo, del paraíso. Nos hablan que hay un lago que arde con fuego y azufre. Yo le hago una pregunta y usemos el sentido común. ¿Usted cree que Dios, si hubiera querido revelar que en el infierno hay túneles y que en cada túnel hay una puertecita, y que en una puertecita hay niños que jugaban videojuegos, en otra puertecita están sufriendo personas que usaban pantalones, acá estaban las personas que se maquillaban, acá están los fornicarios y los están atormentando de esta o de aquella manera? ¿Se ha escuchado esos testimonios o no? Están en todas partes en el internet. ¿Usted cree que hoy en día hay gente más santa y más entregada y más consagrada que Pablo, que Juan, que Santiago, que Mateo? ¿De verdad usted cree que Dios no le reveló a alguien de los escritores de la Biblia, como Isaías, como Ezequiel, a los profetas, que no les reveló y que nos va a usar a nosotros para revelarnos su palabra con todas las imperfecciones con las que vivimos? ¿De verdad usted piensa que nosotros somos dignos de recibir revelación de Dios? Yo no. Yo no me siento digno. Mire, en aquel entonces no había tele, no había radio, no había internet, no había redes sociales, no había electricidad, no había medios de transporte, no había todo lo que existe hoy en día, y era más fácil estar en intimidad con Dios. Había trabajo, pero había un tiempo dedicado especial para Dios. Las personas que escribieron el Nuevo Testamento eran personas que conocían de Dios, personas judías. El Antiguo Testamento ni se diga, personas temerosas de Dios, llenas de fe. Desde los padres de la iglesia no hubo más revelaciones. En la época de la Reforma, Juan Calvino, John Wesley, Martín Lutero, y en la época moderna con Spurgeon, no se escuchaba la palabra Dios me reveló.
Se escuchaban universidades, se escuchaban escuelas de teología, se escuchaban pastores que querían aprender más de la palabra de Dios, no pastores laicos, pastores que estudiaban la palabra de Dios como se debe de estudiar de manera profunda, y no había nuevas revelaciones. Hoy en día, desde la época de la revolución industrial para acá en los Estados Unidos, que de aquí se invadió a todo el resto de las naciones de Latinoamérica, es que empezaron las nuevas revelaciones. Antes nadie hablaba de Dios me reveló. Dios me reveló el paraíso, Dios me reveló la vida después de la muerte, Dios me reveló el infierno, Dios me reveló lo que debe de hacer la iglesia, Dios me reveló esto, Dios me reveló lo otro. Dios no revela nada a nadie, lo que tenía que revelar ya lo reveló y está en la palabra de Dios. Este último libro es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que han de suceder, y con eso viene el fin. Así es que cuando usted escuche Dios me reveló, cámbiele de video. Iba a decir cámbiele de canal, pero ya ni tele vemos, ¿verdad que no? Ya la televisión está de adorno para ver los programas. Lo que vemos es Netflix o alguna otra aplicación, o el teléfono. Cámbiele de video. Dios no revela nada. La revelación de Dios ya está, y es la bendita y poderosa palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para preparar a todo hombre para toda buena obra. ¿Alguien dice amén? Para perfeccionarnos. Entonces se cerró la escritura, la Biblia. Usted sabe que la palabra Biblia significa conjunto de libros, ¿verdad que sí? O biblioteca. Viene del latín biblos, Biblia al castellano, conjunto de libros, una biblioteca de 66 libros. En el original la escritura no estaba dividida en capítulos ni versículos. Eso lo hicimos para facilitar la localización de ciertas porciones de la Biblia. Así es que cuando diga Dios me reveló en el capítulo número 7, no, Dios me reveló en el capítulo 6 del libro 6, versículo 6, ¿qué da? 666. Cuando usted escucha a pastores o a personas usando versículos y los números de versículos para una supuesta revelación en cuanto a numerología, cámbiele de video, porque al principio ni siquiera estaba dividida en capítulos y en versículos. Escuché a un sacerdote católico que era pastor y que se había cambiado al catolicismo y ahora predica como predicador cristiano evangélico, pero en contra de los evangélicos, diciendo la razón de por qué se convirtió al catolicismo. Y cuando leí el encabezado del video me llamó mucho la noticia, me puse a verlo. Mire las cosas por las cuales se cambió. Habló acerca de los credos de la Santísima Iglesia Católica, bla, 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 y dice, ¿por qué yo nunca había escuchado esto? ¿Y sabe de dónde sacó su enseñanza para regresarse a la iglesia tradicional? De los libros apócrifos. Por eso nunca lo había escuchado, porque está en Macabeos, porque está en Tobías, porque está en Sabiduría, porque está acá. Lo peor que puede hacer una persona es basar su cambio de religión en libros apócrifos. La palabra apócrifo significa oscuro. En el concilio, la religión, fue un concilio ecuménico. Eso está en teología bíblica y sistemática. Estudiamos bibliología. Usted va a ver ahí el concilio en el cual se hizo todo el canon de las escrituras. Los líderes de la iglesia tradicional dijeron, ¿saben qué? A nosotros no nos importa. Nosotros los vamos a agregar en el canon de nuestra Biblia, a pesar de que todos esos libros datan, escuche esto, del periodo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se le conoce como el periodo del silencio, el periodo intertestamentario.
El periodo del silencio se le conoce así porque no hubo profeta en la tierra. Dios no habló. 400 años sin palabra de Dios. ¿Se imagina lo que fue eso? Todos estos libros datan de esa época y no hubo profeta, no hubo palabra de Dios. Son muy buenos como historia, pero no como palabra de Dios. Por eso tienen tantas contradicciones. Porque los libros canónicos no tienen contradicciones, a pesar de que son cientos de años de diferencia y no hay contradicciones. Y en ellos se encuentran muchos. No cumplieron los requisitos para que fueran considerados libros inspirados por Dios. ¿Y qué sucede? Viene alguien y se basa en esos libros que no son inspirados por Dios y luego enseñan y predican. Y el cristiano, ¿cómo debe de estar? Bien atento, con los oídos y los sentidos bien ejercitados, para no dejarse confundir por cualquier viento de doctrina y para no ser llevado por cualquier viento de doctrina de un lado para otro, como las olas del mar. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, diga conmigo: revelación. Número 2, diga bien fuerte: inspiración. El Espíritu Santo inspiró alrededor de 39 a 40 escritores, que son los escritores que escribieron la Biblia. Se escribió en un periodo de 1500 años aproximadamente. Y Dios los inspiró, y la inspiración es el único momento en la vida del ser humano en el cual recibe la revelación de Dios y son inspirados por Dios para escribir. Pero note esto: para escribir sin error. Escribieron no de manera mecánica. Dios, el Espíritu Santo, no les dictó. Utilizó, la palabra de Dios es viva y eficaz. Utilizó su vocabulario, su personalidad, pero escribieron sin error doctrinal y sin contradecirse con el Antiguo Testamento. Profecías cumplidas, etcétera, etcétera, porque Dios inspira. Hoy ya no hay inspiración porque nadie más va a escribir otro libro. Hoy ya no hay revelación porque Dios ya reveló e inspiró para que se escribiera y se le revelara todo lo que tenía que ser revelado. Hoy lo único que nos quedan a ustedes y a mí es el versículo bien conocido que dice: las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas no se lo sabe. Si esa es la salida para cuando no sabemos dar una respuesta, cuando no hay una respuesta para un tema, ese es el versículo que debemos de usar. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas son para sus hijos. That's it. ¿Qué nos queda a nosotros? Diga conmigo: iluminación. ¿Qué es la iluminación? Que el Espíritu Santo recorre el velo de nuestro entendimiento y que nos resplandezca la luz de su verdad. La iluminación es cuando podemos entender la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, cuando entendemos un pasaje y nos ministra. A eso se le llama iluminación. Deberíamos de decir: Dios me iluminó, Dios me enseñó, Dios me mostró, pero jamás Dios me reveló. Independientemente de que haya sido o no el último en el orden en que fueron escritos, si es el último por su pensamiento, porque en él se incorpora la esperanza de una iglesia que ha emprendido carrera por el mundo como una institución y que espera ansiosamente la consumación de su trabajo. ¿Cuántos esperamos ansiosamente el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Deberíamos de estar ansiosos por eso. Apocalipsis es el único, en muchos sentidos, es el único libro del Nuevo Testamento que está completamente dedicado a la profecía. Prácticamente todas sus imágenes se relacionan con figuras que aparecen en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? Diga conmigo: un libro, no, pero con ganas, un libro profético. Un libro de profecía. Y como es un libro de profecía, va a traer las imágenes del Antiguo Testamento proféticas, de las cuales ya entendemos su significado, muchas de ellas, y las va a plasmar en el libro. Pero por la época en la que se escribió, también ve imágenes del futuro que no puede explicar.
por ejemplo, un caballo, digamos que tira fuego. ¿Los caballos tiran fuego por la boca? No, es simbolismo de lo que era un caballo. El caballo era un instrumento de guerra. Lo que sale de su boca son municiones que se utilizan para la guerra. Para la época de Juan no había tanques de guerra, no había misiles, no había bombas, no había aviones, y no podía decir veo un avión, veo un tanque. Entonces lo único que hace es veo un instrumento de guerra y las naciones peleándose unos en contra de otros. ¿Me siguen hasta aquí? La esencia no es lo que pasa, sino que el caballo es un instrumento ¿para qué? Para la guerra. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces utiliza figuras del Antiguo Testamento y una gran parte de su contenido es predicativo y se ocupa del futuro. Diga conmigo, se ocupa del futuro. Ahora, la profecía bíblica se encarga del futuro. El don de profecía del Primera de Corintios no se encarga del futuro. ¿Sí ve la gran diferencia? Una gran diferencia hay entre un libro profético y un don de profecía. Un don de profecía, dice la Escritura, que es para edificar, exhortar y consolar. La profecía bíblica tiene que ver con mostrar el futuro. ¿Vamos bien hasta ahí? En este libro específicamente los acontecimientos antes del fin y el fin del mundo. El autor afirma explícitamente que el mensajero que le trajo la última visión vino de parte del Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, que envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Pronto. Dile que está a tu lado, pronto. ¿Cuándo van a suceder? Pronto. Ya lo estamos viendo, pero solamente estamos viendo principios ¿de qué? De dolores. El Apocalipsis pertenece a la categoría de la literatura apocalíptica. Dicha literatura se produjo generalmente en tiempos de persecución y de opresión, siendo el medio que se utilizaba para infundir valor a los que sufrían por su fe. Diga conmigo, infundir valor. No infundir miedo, sino infundir ¿qué? Valor. ¿Qué usted le dice a una persona que está enferma, que tiene bastante dolor y que está a punto de morir? ¿Cómo la consuela? ¿Cómo le da valor? Usted no le dice te vas a sanar, te vas a curar, ya pronto va a acabar tu sufrimiento, pronto te vas a ir con el Señor, pronto lo vas a ver cara a cara. ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que dice yo ya estoy preparado. Yo he hablado con personas de edad que han estado enfermas y me han dicho, pastor, yo ya estoy preparado, yo nada más estoy preparada, ya nada más estoy esperando el momento en que Dios me llame a su presencia. El Apocalipsis es para infundir valor en medio del sufrimiento. Se caracteriza por un intenso desesperar debido a las circunstancias de la época y una igualmente intensa esperanza de la intervención divina en el futuro. Número 2, por el uso del lenguaje simbólico, sueños y visiones. Diga conmigo, lenguaje simbólico, sueños y visiones. El lenguaje simbólico, nosotros al hacer un análisis hermenéutico, pero en literatura apocalíptica, podemos entender los símbolos. Cuando estudiamos teología bíblica y sistemática, una clase llamada hermenéutica, no teología, sino la clase de hermenéutica, nosotros vimos que había hermenéutica y hermenéutica ¿qué? Especial. Diga conmigo, hermenéutica especial. La hermenéutica especial tiene ciertas reglas de interpretación para libros proféticos o apocalípticos y para libros poéticos. Cuando estudiamos la Biblia, en las reglas de interpretación, de correcta comprensión de la palabra de Dios, todo lo que sea poesía y sea profecía necesita pasos especiales para llegar a su correcta interpretación. ¿Me siguen hasta aquí? Pero también tiene
y nos habla acerca de sueños. Diga conmigo, sueños. Dice la palabra de Dios que Dios hablaría a través de ¿qué? De sueños. Mientras duermes tienes un sueño, pero no debemos de confundir, porque hay de sueños a sueños. Está el sueño normal, natural. ¿Vamos bien hasta aquí? Te duermes sin pensar nada y soñaste algo. Está el sueño provocado porque te dormiste pensando en algo. Si tú te duermes pensando en algo, es muy probable que tu mente siga maquinando y que sueñes algo relacionado a lo que tú estabas pensando. Ya llevamos dos tipos de sueños. Luego está el sueño que va de acuerdo a tu estado físico. Si tú estás cansado, si tuviste un tremendo esfuerzo o tuviste demasiada tensión, es muy probable que por causa de lo que sufrió tu cuerpo durante el día vayas a soñar que estás en un maratón, que estás removiendo una piedra, que vas y que ya no puedes correr más. Es porque estás cansado, ¿ok? Luego está el sueño, que son los dardos de fuego del maligno, para sembrarte duda, para sembrarte temor, para sembrarte cosas que a Dios no le agrada, fornicaciones, adulterios, etcétera. El diablo es experto en mandar dardos de fuego a tu mente durante el día de una manera muy sutil y llevarte a pecar en el sueño. Ya llevamos 4 clases de sueño. Una es por los dardos de fuego del maligno que ha trabajado durante el día. ¿Qué debes de hacer cuando tú tienes una clase de sueños como esa? Tienes que levantarte pidiéndole perdón a Dios, arrepentido. No me vea como que nunca le ha pasado, porque el diablo es diablo. ¿Sí le ha pasado? No, levante la mano. ¿Quién le ha pasado? ¿No? ¿No ha hecho nada malo? ¿No ha matado a nadie en un sueño? ¿Ah? ¿Cuántos han matado a alguien en un sueño? Yo sí he matado. ¿Y golpeado a alguien? ¿Se ha peleado en un sueño con alguien o no? Yo sí. Cuando usted hace algo que a Dios no le agrada en un sueño, tiene que levantarse y pedir. Ese no es un sueño de Dios, no es una advertencia. ¿Me siguen hasta aquí? Es el enemigo que está trabajando. El enemigo no duerme. Y el número 5, diga conmigo, es un sueño de parte de Dios. Ahora, ¿cómo distingo si es un sueño de parte de Dios o una advertencia de parte de Dios? Porque cuando yo sueñe, inmediatamente Dios va a empezar a hablarme y me va a estar corroborando con su palabra. Y el sueño lo voy a llevar y a filtrar a través de la palabra, y va a provocarme una inquietud muy grande. Y esa inquietud tan grande me va a llevar a leer y estudiar la palabra, me va a llevar a la oración. Y una vez que tú llegas a la palabra y a la oración, Dios te va a confirmar que era un sueño de Él. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no tengo sueño seguido, pero cuando hay un sueño que me inquieta mucho y que he analizado, se lo cuento a alguien, a la persona con la que soñé. No me pasa muy seguido, ni tampoco estoy diciendo son sueños de Dios, simplemente provocan inquietud y tú tienes que contarlo, filtrarlo con la palabra de Dios. Diga conmigo, visiones. Visiones es ver imágenes como si fuera una película, pero estando despierto. Eso es lo que experimentó Juan en la revelación del Apocalipsis. ¿Vamos bien? Por la introducción de poderes celestiales y demoníacos como mensajeros y agentes en el desarrollo del propósito divino. Diga conmigo, seres angelicales, buenos y malos. De las dos cosas ve en los cielos abiertos Juan. Ve no solamente mensajeros de Dios, pero demonios y mensajeros del enemigo. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros acabamos de subir y publicar en la página de la iglesia un video de podcast titulado Actividad Paranormal. Y en ese video, en ese podcast, trato de explicar por qué las personas que experimentan cosas o que ven cosas paranormales desde el punto de vista bíblico, qué es lo que es y qué significa. Entonces, eso es exactamente lo que está viendo Juan. Él está viendo una estatua que habla, una estatua
que se mueve, que echa humo. Él está viendo una parvada, diríamos nosotros como un enjambre de langostas que no vienen a dañar la tierra, sino que vienen a atormentar a los seres humanos, y son demonios. Él ve a las personas que se lastiman, que se muerden, que se quieren matar y no se pueden matar porque están siendo atormentados por demonios. Él está viendo tanto el mundo de las tinieblas, Dios permitiendo a ese mundo de las tinieblas que traiga juicio sobre la humanidad, como también a los ángeles de Dios derramando sus juicios. Él está viendo varias bestias. Una de ellas es el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua. La otra es el anticristo engendrado del dragón. La otra es el falso profeta. Él está viendo todas estas cosas que es el mundo espiritual que no podemos ver. Es el mundo espiritual del cual habla el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. En una ocasión Daniel estaba orando y la oración no llegaba la respuesta, y a Dios le había placido mandar la respuesta a través de un ángel. Y cuando llega el ángel con Daniel, le dice: me tardé demasiado porque tuve una guerra allá en los aires. Satanás se me opuso para traer la respuesta a tu oración y tuve que llamar por backup. Lo bueno es que vino fulanito de tal y hicimos la guerra y les ganamos. Impresionante lo que sucede en el mundo espiritual. Esas son revelaciones que Dios ha permitido del mundo de los espíritus para que logremos entender un poquito de lo que sucede en el mundo espiritual, que es real. ¿Alguien dice amén? Entonces, número 4, por la predicción de un juicio catastrófico de los malvados y de una sobrenatural liberación de los justos. Diga conmigo: juicio para los malvados, pero de manera terrible. Mañana nosotros vamos a ir, los que vayan a querer ir o puedan ir, a Hell's Gates. Es una representación, una dramatización de los acontecimientos antes del fin, de lo que narra el Apocalipsis. Tenemos que estar allá 15 minutos antes de las 8 para poder entrar a la función de las 8 y no salir tan tarde. Y ahí vamos a poder experimentar más de lo que dice el libro del Apocalipsis, pero es liberación para nosotros. Número 5, frecuentemente por atribuir falsamente la paternidad literaria a un personaje prominente de la historia bíblica, tal como Esdras, segunda de Esdras, o Enoc, el libro de Enoc. El libro del Apocalipsis posee la mayor parte de estas características, excepto la última, puesto que el autor declara su nombre, dando por entendido que es conocido no como un personaje célebre del pasado, sino como un participante actual de los sucesos de aquellos a quienes se dirige. ¿Quién lo escribió? Diga conmigo: Juan. ¿Vamos bien? Las condiciones bajo las cuales el libro fue escrito se pueden deducir con toda claridad del estudio de su contenido. Fue dirigido a las 7 iglesias de la provincia ¿de dónde? De Asia. Diga conmigo: dirigido a las 7 iglesias. Ahora, cada mensaje a cada iglesia no son, como dicen los dispensacionalistas, la historia que ha surgido en la iglesia y que ahora ya vamos en la iglesia de Filadelfia o vamos en la iglesia acá. No es históricamente el proceso de las iglesias. El mensaje a las 7 iglesias es una advertencia para cada iglesia local de que tenga cuidado, porque es muy posible que en ciertas etapas de su vida pueda estar como una de estas iglesias. Ese mensaje es para la actualidad, para las iglesias de hoy, para nuestra iglesia, para cada iglesia local. Que no nos pase como esta iglesia, que no nos pase como aquella. Tengamos cuidado con las advertencias. Prestemos atención a los gozos de esa iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces va dirigido a las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan la posible condición en la cual puede caer una iglesia local si no le presta atención a este mensaje profético de parte de Dios. Las cuales durante un tiempo considerable habían estado en existencia y habían experimentado un intervalo entre turno, el crecimiento espiritual y la decadencia. Diga conmigo: crecimiento espiritual y decadencia.
Si algo nos enseña el Apocalipsis es el cuidado que tienes que tener en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque tú tuviste un inicio espiritual y yo tuve un inicio espiritual. ¿Alguien dice amén? Empezamos a tener crecimiento espiritual, pero muchos ya llegaron a la decadencia, o puede que lleguen a la decadencia, y tienes que tener cuidado que nunca en tu vida haya decadencia espiritual. ¿Me dicen amén? Cuando tú tienes cuidado de ir creciendo y que no haya decadencia espiritual en tu vida, vas por buen camino. En las cartas a estas iglesias hay indicios de que la persecución o era inminente o ya había comenzado. La iglesia de Esmirna iba a sufrir y a tener tribulación de 10 días. Antipas había sufrido el martirio en Pérgamo. Filadelfia iba a escaparse de la hora de la tribulación. Aun cuando estos pasajes se interpretan como eventos del futuro, la atmósfera del Apocalipsis respira hostilidad y opresión. En el cuerpo principal del libro se consideran como fenómenos ordinarios del ambiente el hambre, la guerra, la pestilencia, la angustia económica y la persecución. Las iglesias ya estaban experimentando los principios de dolores de esta revelación futura. Ojo, no es que ya pasaron por la gran tribulación, como dicen los amilenialistas, o que es simplemente un lenguaje alegórico. Todavía todo lo que dice el Apocalipsis está a punto de suceder. ¿Vamos bien? All right. Vamos adelante entonces. Vayan conmigo por favor a la página 455 de sus libros. Y vamos a ver las diferentes interpretaciones de este libro de profecía. Entre los modernos expositores se encuentran 4 principales escuelas de interpretación del Apocalipsis. Diga conmigo, escuelas de interpretación. Algunos otros teólogos le llaman escuelas de pensamiento, como usted le quiera llamar. Y vamos a ver en cuál de ellas estamos, aunque ya lo vimos en la clase de Apocalipsis. Entre los modernos expositores, la escuela preterista sostiene que el simbolismo del Apocalipsis se refiere únicamente a los eventos contemporáneos de la época en que se escribió. Todas las imágenes de los sellos, las trompetas y las redomas no tienen referencia alguna con el futuro. El escritor, al hablar de juicios futuros, simplemente expresaba su indignación moral por los abusos de su tiempo. Ese es el punto de vista de la mayoría de los eruditos modernistas como R.H. Charles y C.C. Torrey, entre otros. Semejantes métodos de interpretación tienen la ventaja de conectar el Apocalipsis con el pensamiento y los acontecimientos históricos de la época en que fue escrito, pero no deja ningún lugar para el elemento alguno que se considere de carácter profético. Diga conmigo, preteristas. Los preteristas dicen: el Apocalipsis ya sucedió. Todo lo que habla Juan le estaba sucediendo a esas iglesias. Es simplemente un libro histórico. Ellos vivieron en carne propia todo lo que se relata. No hay simbolismos y no hay cosas futuras y no hay profecía. Esa escuela de pensamiento, desde el punto de vista nuestro como iglesia y la mayoría de los cristianos evangélicos, está errado, está equivocado. Diga bien fuerte: no somos preteristas. ¿Vamos bien hasta ahí? Escuela de pensamiento número 2, o escuela de interpretación, la escuela de los idealistas. El concepto de esta escuela, que a menudo se encuentra estrechamente aliada con la escuela preterista, considera al Apocalipsis nada más como un cuadro simbólico de la permanente lucha entre el bien y el mal, y entre el cristianismo y el paganismo. Simplemente es un lenguaje simbólico que ilustra la lucha entre el bien y el mal, entre el cristianismo y el paganismo. Así es como ellos lo ven. Sostienen que los símbolos apocalípticos no se pueden identificar como eventos históricos del pasado ni del futuro, son simplemente aspiraciones o ideales. Para los idealistas, ni siquiera es historia, ni tampoco lo estaban viviendo los cristianos de esa época. Es simplemente una alegoría, una ilustración
una historia de la lucha entre el bien y el mal. ¿Vamos bien? Luego viene la escuela histórica. La interpretación histórica sostiene que el Apocalipsis bosqueja en forma simbólica todo el curso de la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta la venida de Cristo. Los símbolos retratan en sucesión los grandes eventos que han tenido lugar, es decir, los sellos son el desbloque del Imperio Romano, la erupción de las langostas del abismo, da un cuadro de las invasiones mahometanas, etc. Cada acontecimiento principal en la historia de la cristiandad fue de esta manera ampliamente predicho, de tal manera que el Apocalipsis se convierte en un calendario de eventos escritos y en desarrollo. Esta es la escuela histórica, que también está equivocada. Ellos dicen, cada acontecimiento del Apocalipsis ha tenido lugar en determinado momento en la historia de la iglesia. ¿Vamos bien? Luego viene la escuela futurista. La escuela futurista sostiene que los primeros 3 capítulos del Apocalipsis se aplican o bien a la situación que reinaba cuando el libro fue escrito, o que las 7 iglesias de Asia representan 7 épocas de la historia de la iglesia, estableciendo puente entre la abertura del tiempo que corre entre la iglesia apostólica y la segunda venida de Cristo. Hasta aquí los futuristas resultan historicistas a partir de la frase de 4:1. Las cosas que sucederán después de estas defienden la opinión de que el resto del libro trata de los acontecimientos que tendrán lugar en un periodo llamado la Gran Tribulación, precisamente antes del regreso de Cristo, y cuya duración aproximada se calcula entre 3 años y medio. ¿Hasta cuántos? Hasta 7. Los acontecimientos del Apocalipsis encerrados de este periodo se interpretan tan literalmente como es posible, y así les considera como pertenecientes a una época futura después de la actual. Entonces los futuristas dicen, ok, la historia, lo que estaban viviendo los cristianos en esa época son los primeros 3 capítulos. Después de ahí es solamente relacionado al futuro, pero cosas que se van a vivir dentro de la historia. Ya nos vamos acercando a lo que creemos nosotros. Luego, interpretaciones milenarias. Hay otras 3 divisiones de pensamiento basadas en diversas interpretaciones del capítulo 20 y que se originan en un diferente modo de tratar el Apocalipsis, es decir, desde el punto de vista escatológico, en lugar del histórico. El punto de divergencia de la interpretación tiene su pivote en la pregunta referente a que si los 1000 años tienen que considerarse como literales o como simbólicos, y si han de preceder o de seguir a la segunda venida de Cristo. Diga conmigo, interpretación milenaria. ¿Ok? De todas las que hemos visto, nuestra iglesia es una iglesia de interpretación milenaria. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero la interpretación milenaria está dividida, y ahorita les voy a decir en cuál nos ubicamos nosotros. Primero están los postmilenialistas. ¿Me siguen hasta ahí? El concepto postmilenario considera los 1000 años como probablemente simbólicos de un largo tiempo que precederá a la venida de Cristo. Al principio de este periodo, el triunfo del evangelio sobre las naciones introducirá el reinado de la paz que perdurará hasta que Cristo regrese para el juicio final. No hay 1000 años literales, es simplemente simbólico, y todo lo que narra el Apocalipsis para ellos se va a conseguir cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones de la tierra. ¿Qué piensan ustedes? No somos postmilenialistas, creemos en 1000 años literales, donde nuestro Señor Jesucristo reinará y donde Satanás será atado por esos 1000 años. ¿Vamos bien hasta ahí? El concepto amilenario sostiene que el milenio no será un periodo literal, o que posiblemente representa al estado intermedio de los que mueren. Cristo puede volver en cualquier tiempo, y será entonces cuando Él juzgue el mundo e introduce el estado eterno y bienaventuranza para los justos, los nuevos cielos y la tierra nueva.
Los amilenialistas dicen que en estos momentos estamos viviendo el milenio y que ya nada más Cristo va a venir, lo cual también es un error. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora diga conmigo, premilenialistas. El concepto premilenario afirma que Cristo volverá personalmente para iniciar su reino. ¿Ya le suena conocido o no? ¿Sí? Que los justos muertos resucitarán con su Señor sobre la tierra durante 1000 años. Que posteriormente a este largo reinado habría una rebelión final que inmediatamente será enfocada. Los malvados muertos serán juzgados y entonces se iniciará el estado eterno. No hay una necesaria correlación entre estos diversos conceptos y las interpretaciones cronológicas previamente definidas. Por lo general, el asunto milenario se trata seriamente nada más que por los historicistas y los futuristas, ya que los preteristas e idealistas no consideran los 1000 años, sino como un mero símbolo. El diagrama de la página siguiente ilustra los diferentes métodos de interpretación. Entonces, ¿qué somos? Premilenialistas. Creemos. Y luego, déjenme les digo otra cosa que no está en el libro, pero ustedes la tienen que saber. El premilenialista tiene dos ramas de pensamiento todavía: los pretribulacionistas y los posttribulacionistas. Dentro del premilenialismo, los premilenialistas, pretribulacionistas, creemos que la tribulación va a ser después del arrebatamiento y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Los premilenialistas, posttribulacionistas, dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero que Dios les va a guardar durante la gran tribulación. Y ahorita, si usted ve contenido, o si le gusta YouTube o le gusta Facebook, escuchar predicadores, escuchar maestros, escuchar diferentes siervos de Dios, ahorita hay una gran lucha porque a un hombre de Guatemala, si no me equivoco, se le ocurrió salir a decir que la iglesia pasará por la gran tribulación, y lo traen, pero sí, los más grandes, los más famosos en este tema ya hicieron un video para contestarle a esa idea. No tiene nada de malo pensar que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero si niegas demasiadas cosas en la Biblia. Niegas todo, primera y segunda de Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para reunirnos en el Señor, con el Señor en los aires. Estando en los aires vamos a ser transformados. Esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, para poder por fin ver al Señor cara a cara. Si tú crees que la iglesia pasa por la gran tribulación, tienes que explicar quién acompaña a nuestro Señor Jesucristo cuando viene en ese caballo blanco para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores a las naciones con vara de hierro. ¿Quiénes son? La iglesia de Jesucristo. En el Apocalipsis nosotros vemos unas bodas del Cordero. ¿Quiénes están ahí? En el Apocalipsis nosotros vemos a 24 ancianos que arrojan sus coronas de alabanza delante de Dios. ¿Quiénes son esos? Empiezas a negar muchísimas cosas en la interpretación cuando dices que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Me siguen hasta aquí? Negamos tipos de la gran tribulación como el arrebatamiento de Elías. ¿Me siguen hasta aquí? Negamos tipos de lo que es ser librados del juicio de Dios como la Pascua. Negamos, si creemos que vamos a pasar por la gran tribulación, la esperanza de la cual habla el apóstol Pablo en la mayoría de sus libros y la resurrección futura. Negamos lo que Pedro dice, que vamos a reinar juntamente con el Señor, porque Él ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
La iglesia no pasará por la gran tribulación. Quizá vamos a ver el anticristo, verlo nacer, verlo crecer, pero no se nos va a poner la marca de la bestia. Para cuando se empiece a poner la marca de la bestia, el caos ya estará en esta sociedad por nuestro arrebatamiento, porque ya no vamos a estar aquí. ¿Quiénes son los que están debajo del altar clamando hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Que han emblanquecido sus vestiduras a costa de su propia sangre. Los decapitados son los que salen de la gran tribulación, mientras que otros están disfrutando de la boda del Cordero. ¿Quiénes son esos? Entonces somos premilenialistas, diga conmigo, pretribulacionistas. La iglesia no pasa por la gran tribulación. El periodo de 1000 años es un periodo literal en donde nuestro Señor Jesucristo reinará por ¿cuántos años? 1000 años. ¿Y luego qué pasa de esos 1000 años? Se lo vuelvo a repetir con fines de estudio, pero ya le he narrado muchísimo la historia. Vea nuevamente el video de Daniel y Apocalipsis. Ahí explicamos cada juicio, todo. Pero esta es la historia, ¿ok? Lo que esperamos ahora, que es inminente, y las cosas que han de suceder cuando pronto, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son las señales antes del fin? Las vemos en Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación, pueblo contra pueblo, aldea contra aldea. Hijos se levantarán en contra de los padres, padres en contra de los hijos. Y ya lo estamos viendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy se matan por un parking lot. Hoy los papás matan a los hijos matan a los padres. El amor se ha enfriado. Llegarían los momentos en que dice Isaías, lo leímos el domingo, a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Será como en los días de Sodoma y Gomorra, y ya lo estamos viviendo. Habría hambres, las estamos viviendo. Pestes, las estamos viviendo. Enfermedades, lo estamos viviendo. Pero todavía no será el fin. Eso es solamente principios de dolores. Porque la gran tribulación y el tiempo del fin será como la mujer que está a punto de dar a luz, como con dolores de partos. Sus contracciones van de aumento en aumento. Así será el tiempo del fin. Irá de peor en peor hasta que venga el juicio. Las señales que estamos viendo, se levantarán muchos con el espíritu del anticristo. Lo vimos en primera, segunda y tercera de Juan. El espíritu del anticristo ya está aquí, aunque el anticristo como persona no se ha dado a conocer, pero su espíritu ya está aquí. Personas que niegan que Cristo es el Hijo de Dios y que niegan a Dios. El libertinaje, la negación de Cristo como Hijo de Dios, la negación de Dios, el ateísmo, está al por mayor. Todas las señales son principios de dolores. ¿Qué esperamos? Diga conmigo, el arrebatamiento. Una vez que seamos arrebatados, empiezan los primeros 3 años y medio de tribulación. Dice la Escritura: cuando escuchen paz y seguridad, huyan, porque entonces vendrá la destrucción repentina. La primer característica del anticristo, de lo que hablará, es que prometerá paz y seguridad. El Apocalipsis dice que viene en un caballo blanco. ¿Y viene con qué más el anticristo? Con un arco. ¿Pero qué dice? El arco no tenía ¿qué? Flecha. El caballo blanco representa paz. El arco representa gobierno y conquista. El no tener flecha en su arco representa conquista, pero a través de la paz. Con el espíritu del anticristo, que es un espíritu engañador, con una voz aterciopelada, tratando bien a todo mundo, como la figura ideal para el gobierno, lo máximo. Incluso hace pacto con Israel de lo bueno que es. Una muy buena persona. Pero después de 3 años y medio sale quien realmente es hijo
de Satanás, engendrado por Satanás, comete abominación. ¿En dónde? En el templo de Jerusalén ya reconstruido. ¿Ustedes saben cómo están los acuerdos de paz para construir el templo de Jerusalén? Estudien un poquito de esas noticias para que se vean. Hace poquito estaba hablando con alguien y me dice, ya casi firman un acuerdo para que se pueda reconstruir. Le digo, y ese es el casi. Para poder reconstruir un edificio, un templo, hoy en día con la tecnología que hay, eso tomaría meses nada más. Ya los planos están hechos. Hay un instituto que se llama el Instituto del Templo en Israel, que está haciendo réplicas desde hace muchos años de todo lo necesario para comenzar los sacrificios en el templo, los sacrificios judíos. Ya todo está listo, nada más hace falta que se firme. Y esa es una de las señales que nosotros estamos en espera para decir que esto está pronto. ¿Por qué? Porque el anticristo va a cometer abominación desoladora en el templo reconstruido. Vemos a Satanás, la primera bestia, ¿verdad? Luego vemos al anticristo. El anticristo es la bestia que sale ¿de dónde? Del mar. Entonces no va a ser israelita, no va a ser judío, va a ser una persona de alguna parte del imperio romano. Ya lo hemos estudiado antes. Y de ahí va a salir. Pero luego está otra bestia pequeña que sale ¿de dónde? De la tierra. El que salga de la tierra quiere decir que va a ser judío. El falso profeta va a ser un aliado judío que va a llevar a la adoración de el anticristo. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando eso suceda, se desata la gran tribulación y empieza la persecución para los convertidos durante la gran tribulación. Y vendrán 3 años y medio de juicio donde no quedará en el planeta más que una pequeña partecita en donde está Jerusalén. Y a los sobrevivientes y esa pequeña partecita del planeta destruido es a quien va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, y la capital será Jerusalén. Ahí el Señor ata al enemigo, al diablo, ¿por cuántos años? Por 1000 años. Y el reinado milenario es como el paraíso del Edén. Dice que los leones las fieras van a convivir con los niños, etcétera, como un paraíso. Va a ser un paraíso donde hay abundancia, donde hay paz. Es Jesús reinando. ¿Qué se puede esperar? El anticristo y el falso profeta, ¿en dónde están? En el lago que arde con fuego y azufre, estrenando el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Después de ahí sueltan al diablo, y el diablo no escarmienta, sale otra vez y engaña a otro grupo de personas. Dios hace descender fuego del cielo y consume a los rebeldes, Jesús, y lanza a Satanás al lago que arde con fuego y azufre. Y después de ahí, de esos 1000 años, viene el juicio del trono blanco. Y aquel que su nombre no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Salen del infierno, tienen su juicio en el juicio del trono blanco, para pasar al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. ¿En dónde está el lago que arde con fuego y azufre? No lo sabemos. No podemos explorar el universo. No nos alcanza la tecnología para explorar el universo. En algún lugar tiene que estar. Dios es creador. ¿Y nosotros dónde estamos? Con Cristo Jesús, guardados por Él. ¿Qué sucede después de ahí? Nosotros vamos a estar en el juicio del trono blanco, iglesia. Una muy buena pregunta que debería dejar para un podcast, ¿verdad? Ustedes y yo no pasamos por el juicio del trono blanco. Nosotros ya pasamos por el juicio del tribunal de Cristo,
para recompensar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. La salvación es por gracia. ¿Me siguen hasta aquí? No es para ver si somos o no salvos. Es un juicio de recompensa para que cada uno reciba según haya hecho aquí en la tierra. Así es que los que están en el juicio del trono blanco, los que no se encontraron sus nombres escritos en el libro de la vida, son las personas que nunca se entregaron a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué pasa después de ahí? Dios hace polvo cósmico la tierra vieja y crea cielos nuevos y tierra nueva. Y termina el Apocalipsis diciendo: y vi a la santa ciudad como una esposa ataviada para su marido, la nueva Jerusalén, posarse sobre cielos nuevos y tierra nueva, para estar con Él por toda la eternidad. Y la descripción de la nueva Jerusalén, wow, impresionante. Ojalá que alguien que supiera de tecnología y animación 3D, de acuerdo al Apocalipsis, hiciera una descripción de la nueva Jerusalén para tener una idea de lo que es. Dice que sus calles son como el oro, su mar se ve como si fuera un cristal. En medio de las calles hay como calzadas con jardines, con árboles de esta manera y de esta otra manera. Tiene diferentes puertas y esas puertas están llenas de perlas preciosas. Está rodeada por esto, por aquello. Wow. No hay necesidad de luz porque Dios lo ilumina todo. Ahí no hay día, no hay noche. Pregunta para estudiar: dentro de los animales, ¿qué animales habrá? Ya eso es extracurricular, nada más para que lo piense. Porque hay una lucha con los amantes de las mascotas. Es que mi mascota se fue al cielo. Investíguelo, estúdielo, por favor. No es un tema que debemos de tratar. Vamos a las preguntas, amén. A los que están online o que van a estar online, que Dios me los bendiga. Hoy con esto cerramos este libro, Introducción al Nuevo Testamento. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Wow.